los elementos y requisitos del instrumento constitutivo de sociedades, que es el plazo de duración. Uno de los elementos necesarios del instrumento constitutivo de sociedad, ya sea que ésta sea pluripersonal o unipersonal, y que está expresado de una manera, digamos, obligatoria en el artículo 11 de la ley 19.550, en el inciso quinto, es el plazo de duración. Y señala la ley que este plazo debe ser determinado y estar expresado en el propio instrumento constitutivo. Esta fue una de las novedades que trajo en su momento la Ley de Sociedades Comerciales 19.550 en el año 1972, porque vino a modificar sustancialmente todo el régimen que existía antes, durante la vigencia del Código de Comercio derogado, donde el plazo de duración, en el caso de las sociedades, solamente se exigía en las sociedades de responsabilidad limitada, así lo decía el artículo 4, inciso 2 de la Ley 11.645, y en las sociedades anónimas, y así lo decía el artículo 318, inciso 4 del Código de Comercio. La generalización que hizo de esta obligación la Ley 19.550, estableciendo que todos los tipos sociales, es decir, todas las sociedades que se constituyan conforme a alguno de los tipos previstos por la ley, tuvieran que tener un plazo de duración determinado, bueno, tenía su fundamento en la creencia del legislador de que todos los negocios jurídicos deben tener un plazo básicamente para dar certeza. ¿A quién? A los socios, pero también a los terceros y al mercado. Y sobre esta base interesa a la sociedad, a este sujeto de derecho diferente, vuelvo a repetir, a este centro diferenciado de imputación de conductas, que podrá determinar hasta qué momento puede obligarse y en qué momento ya tiene que dejar de obligarse porque tiene que entrar en un periodo de liquidación luego de haberse operado el momento, el instante, el fenómeno jurídico de la disolución por vencimiento del plazo. Y bueno, entonces esto da certeza a todos los involucrados, a los socios y también a los terceros, que conocen por el régimen de publicidad cuál es el momento extintivo, aunque primario, de la vida de la sociedad. ¿Por qué digo primario? Bueno, porque por supuesto este plazo puede ser prorrogado y aún vencido, la sociedad también puede ser reactivada. El legislador de la ley 19.550, en su versión originaria, fue claro en la materia. Dijo, mire, el plazo de duración de las sociedades es un requisito necesario para proteger integralmente a todo el sistema y a todos los intereses que convergen desde y hacia la sociedad, buscando evitar que los socios queden comprometidos indefinidamente a través de la participación social y que en un tiempo cierto, aunque pueda ser prolongado, estos socios recuperen la posibilidad de desligarse y obtener su parte del patrimonio social a través del derecho a la cuota liquidatoria. Los terceros también tienen un interés legítimo en circunstancias vinculadas con el plazo de duración, pues en algunas oportunidades, por ejemplo, el vencimiento del plazo de duración permite el ejercicio de derechos de ejecución sobre las cuotas liquidatorias de los socios cuando son acreedores particulares de los socios. Y esta situación de liquidación hace factible la percepción de una obligación personal que de otro modo no sería posible. La norma contenida en este inciso quinto, que se mantiene hasta el día de hoy, la reforma de la ley 22.903 no cambió esto, la reforma de la ley 26.994 no cambió esto, el Código Civil y Comercial de la Nación no cambió esto, si esto es finalmente, lo del plazo de duración de las sociedades, un supuesto de excepción de la norma general que hoy contiene el artículo 155 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que dice que la duración de la persona jurídica es ilimitada en el tiempo, excepto que la ley o el estatuto dispongan lo contrario. En el caso de las sociedades, el plazo de duración está impuesto por la propia ley a través de una norma positiva. Ahora bien, como siempre, nada es totalmente lo que parece. El legislador de la ley 26.994, al modificar no solo otros artículos de la ley de sociedades, sino también el régimen correspondiente a la sección 4 del capítulo primero, esto que llamamos las sociedades simples, las residuales,
libres, ha establecido que las sociedades pueden carecer de algún elemento requisito no tipificante sin que ello invalide a la sociedad y sin que el contrato o la declaración unilateral de voluntad que dio origen a esta sociedad, a este sujeto de derecho, ver el artículo 21, por favor, de la ley 19.550, según el texto de la ley 26.994, hace que se pueda constituir entonces una sociedad sin plazo de duración, y ello solo importa la aplicación de normas contenidas en la sección 4 del capítulo primero y no la anulación de la sociedad. Antes de la ley 26.994, si a una sociedad, al constituirse, le faltaba el plazo de duración, el contrato o la declaración unilateral de voluntad eran factores de anulabilidad del contrato y podía o debía subsanarse antes de la impugnación judicial. Si no, la sanción era la nulidad. Esto no ocurre más. Hoy las sociedades constituidas sin plazo serán plenamente válidas y quedarán sujetas, por supuesto, a un eventual proceso de subsanación, según lo dicen los artículos 25 y siguientes de la ley 19.550, bajo la redacción asignada por la ley 26.994. Y bueno, por supuesto quedarán también un eventual reclamo de disolución por parte de los socios, porque ese mismo artículo 25 de la ley 19.550 establece que cualquiera de los socios en cualquier momento puede provocar la disolución de la sociedad cuando no media una estipulación escrita del pacto de duración. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, notificando fehacientemente la decisión a los demás socios, y los efectos de esta disolución se van a producir de pleno derecho entre los socios a los 90 días contados a partir de la última notificación. Y en este último caso, los socios que quieran permanecer en la sociedad, bueno, podrán continuar con la sociedad no se disolverá, pero le deben pagar a los socios que se van el valor de la parte social. Y la liquidación, en este caso, se va a hacer, si la sociedad no continúa y realmente se liquida, por las normas del contrato y de la propia ley 19.550, no importando una sanción, sino simplemente que opere un disparador para que se produzca una disolución y se entre en el estado de liquidación por parte de la sociedad, que es un proceso que termina con su final inscripción y cancelación de la matrícula. Ahora bien, este tema del plazo de duración de las sociedades es curioso, ¿no? Y esto lo planteo yo siempre. Hay mucho problema, mucha discusión, hay rasgamiento de vestiduras sobre el tema del plazo, el plazo sí, el plazo no, estaba mejor antes, el plazo, la falta de plazo o ausencia de plazo debería ser un factor de nulidad. ¿Por qué? Y bueno, porque los socios tienen derecho en algún momento a tener certidumbre, a poder recibir la parte liquidatoria. Uno no es socio para siempre, en algún momento se puede ir, y en las sociedades cerradas, al no haber como en la oferta pública la posibilidad de negociar las acciones, nunca se puede ir, uno es prisionero por generaciones. Bueno, todo esto es muy atendible. Pero la pregunta mía es, ¿por qué entonces, en más del 99% de las sociedades que se constituyen, el plazo de duración se fija, cuando se fija, en 99 años? Finalmente, 99 años no es un plazo ilimitado para los seres mortales que a los 20, 30, 40, 50 años de edad constituyen sociedades por 99 años. Si la idea es que un día yo pueda recuperar mi cuota liquidatoria y que el emprendimiento cesó, ¿por qué lo hago por 99 años y no lo hago por un plazo menor? Bueno, una reflexión con la que se pueden quedar para que vean que más allá de si deben o no deben tener las sociedades, o si está bien o mal que la ley les exija un plazo de duración determinado, si contrastamos lo abstracto, lo teórico con la realidad, veremos que la discusión no sé si vale tanto la pena tenerla. Hasta pronto. Nos seguimos.